Esta semana os traigo a la Fundación para la Ley y el Orden. Y mirad lo que nos ha enviado para que nos ayude. Mi sueño húmedo. Madre mía. Madre mía. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Esto está muy solitario, Michael. ¿Por qué has parado aquí? Os explico un poco de este coche para los que no lo conozcáis. Es un Pontiac Trans Am. Es un V8 de 305 pulgadas cúbicas. Tiene unos 190 caballos y es un modelo de 1982. Y se hizo súper famoso por la serie. ¿Cómo puedo ayudarte? Keith, te necesito. Activo todos mis sistemas. Como si quieres la central, luego la quitamos para que no se vea. El estabilizador trasero está roto. El control de tracción no funciona. Michael, ya no estamos protegidos por el blindaje molecular. No tienes ni idea, Keith, de mecánica. Gracias. Siempre es agradable recibir cumplidos, aunque sean merecidos. A decir verdad, me encuentro en una compañía muy interesante. Está intentando desmontarme, Michael. Disculpe, pero ¿qué es lo que pretende hacer? Keith, te voy a verificar el puente trasero. ¿Crees que debemos hacerlo? Keith, te estoy verificando los bajos. ¿Por qué has querido venir a hacer la prueba dinámica de Mundo Jeep? Gracias por tu interés. Si ya está todo dispuesto, me gustaría empezar lo antes posible. Campo libre, puedes arrancar. Es que... Ah, pues sí, has pisado el freno, Sí. cada vez que cambia, sí. Sí, no lo hagas. Este señor no sabe que nos echar para atrás.
Hoy en Mundo Jeep probamos el Knight Rider, la serie que nos emocionó en los 80. Todo lo que soñamos conducir cuando éramos jóvenes. Hoy cumplimos un sueño, conducir el coche fantástico. Gracias. Y le vamos a poder hacer la prueba dinámica, la que siempre hacemos. Eso es lo que has dicho otras veces. Es espectacular conducirlo Gracias. con el volante idéntico al de la serie. Y ahora vamos a coger la C28, dirección a Manresa. Bueno, rápido, ya estaríamos a la velocidad legal. Y vamos a tener cuidado que aquí tenemos el radar que siempre veis. Hoy estamos grabando desde el dashboard y estoy súper emocionado. Nunca me habéis visto así en ningún vídeo. Nos han dejado este coche para poder hacer la prueba y grabar este vídeo. Es una de las mejores réplicas que hay por la zona de Cataluña. Siempre habrá el que salga que tenga una mejor réplica. Lo importante es tenerlo, no decir que hay alguien que la tiene mejor. Sonido es espectacular del motor. Detecto un camión que se aproxima, Michael. Es un camión militar de los que se utilizan para transporte de tropas. Kit, ¿qué dices? Mis sensores detectan varias unidades de control remoto, Michael. Evidentemente se trata de una trampa. En este momento sale un vehículo, Michael. Las rotondas se hacen algo más complicadas con este tipo de volante. En la serie se le veía que conducía muy rápido. Creo que es un poco más difícil de lo que nosotros veíamos en la televisión. Pero la verdad que es un placer conducirlo, sentirlo y ver todo esto que ahora os enseñaré desde la parte de atrás. Ahora estáis viendo cómo se conduciría el coche fantástico, como lo llamábamos aquí en Europa. Y esta prueba dinámica del coche fantástico desde dentro. La gente. Podemos ver que todo esto es prácticamente idéntico al de la serie. Tenemos el analizador, todos estos botones, tenemos incluso el turbo boost, que si le tocásemos se dispararía. Tenemos también todos los mandos, todo el codificador, la pantalla. En algunos de los episodios se veía con dos pantallas, sobre todo en la primera temporada. Luego también tenemos los botones y toda esta consola digitalizada, todo un espectáculo para aquella época y que nos hizo soñar tanto a los que veíamos esta serie. Podemos ver desde ahí atrás que para girar es bastante más difícil, no podemos hacer el juego de volante, pero igualmente es llevable, es espectacular este tipo de volante. Y el conducirlo como una nave espacial. Aquí ya giraríamos en esta rotonda de la entrada de Olesa para ir al complejo.
Hoy no vamos a hacer la prueba de frenada, no es necesario en este tipo de coches. Estos son coches son conducibles, son un espectáculo, cualquiera que pase por la calle se va a girar, pero son coches más para exhibición y para disfrutar de ellos. Detecto restos de un complejo. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo, para que os podamos traer más cosas espectaculares como esta. Y también nos podéis seguir en TikTok, en Google Maps, en Instagram, megauto_jeeps, en nuestra página web mundojeep.es, o me podéis enviar un correo a santi@mundojeep.es. Y nos vemos la próxima semana. Compartirlo con vuestros amigos por las redes sociales, también lo podéis compartir por WhatsApp y darle a la campanita.